Qué placer tenerte aquí. Yo creo que este es el primer podcast que grabamos nosotros y el tercer video que grabamos juntos. Sí, Ya. exacto. ¿Cómo se siente ser youtuber mujer en Cuba? Bueno, Para que no te me pierdas. sí, porque eso engloba muchas cosas. Engloba muchas cosas. Es difícil, es complejo, tiene beneficios, es arriesgado, has pasado trabajo. A ver, es complejo en el sentido de que las mujeres tenemos muchas cosas que hacer. No estoy diciendo que los hombres no, pero las mujeres siempre llevamos que si la casa, que si la familia, que si los niños. Bueno, yo no tengo hijos en mi caso, pero bueno, siempre tenemos diferentes responsabilidades, ¿no? Y ya cuando pues eres también youtuber, tienes otra responsabilidad más que aunque las personas creen que no, ser youtuber lleva bastante trabajo, bastante tiempo sobre todo. Y pues te ocupa bastante de tu vida, o sea, te resta tiempo para hacer otras actividades, para hacer otras cosas. Y tienes que lograr como un equilibrio en tu día a día para poder cumplir con todo, para poder estar al tanto de todo. Y a veces se torna bastante complicado, realmente. Sí, en este caso los videos que se ven aquí son un poco más sencillos, pero los que se ven en canales como el tuyo, en tu canal principal y en mi canal principal también, son videos un poco más complejos de grabar, de editar. Exacto, hay videos que uno intenta hacerlo simple, quizás porque no tienes tiempo o los recursos y tal, pero hay videos que los quieres trabajar un poquito más y te llevan mucho tiempo, tanto grabar como luego editar. Editar lleva muchísimas horas, hay personas que piensan que es muy fácil, pero no lo es. Entonces yo misma grabo, yo misma edito, yo misma hago todo y realmente me lleva muchísimo tiempo, más del que yo pensé cuando empecé esto. ¿Difícil conseguir un editor o personas que te ayuden en el canal? A ver, difícil conseguirlo, primeramente por la confianza, porque quizás tengo personas de confianza a mi alrededor, pero no saben un bledo del tema, ¿sabes? Y no tengo personas de confianza o no conozco personas serias que puedan hacerme este trabajo. Y por otro lado, tendría que ser alguien que se adecue, no sé si se dice así, a lo que me gusta a mí, se adecue a lo que me gusta a mí, a mi forma de ya editar, porque a lo mejor viene alguien a hacer algo de su forma que a mí realmente no me gusta. A veces mi esposo me edita algunos videos y al final termino editándolo yo, porque no me gusta cómo lo hace, ¿sabes? No es que lo haga mal, sino que no lo hace a mi forma. Y entonces se complica un poco. Quizás en un futuro sí pueda buscarme algún editor, ¿por qué no? Pero ahora mismo no lo tengo y lo hago yo. ¿Tú crees que en el grupito de youtubers cubanos que hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? Por ejemplo, que los hombres la tengan más fácil que las mujeres a la hora de crecer, a la hora de crear el contenido. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Chicos, yo no pienso eso. Los youtubers cubanos que hay actualmente, bueno, los que hay actualmente en Cuba, que ya quedan muy pocos, porque casi todos, cuando yo empecé, los referentes míos, casi todos ya no están en Cuba, quedas tú, yo creo, de los que cuando yo empecé. Hay muchos youtubers cubanos que ya se han ido, que han crecido tanto hombres como mujeres individualmente. No creo que eso sea por el género, creo que es más bien por tu contenido, por la calidad con que tú lo creas. No sé si la suerte influye de alguna manera, pero creo que más bien trabajo duro, calidad, tiempo que le dediques. No creo que sea por hombre o por mujer. No creo que las mujeres lo tengan más fácil por ser mujeres. Hay ejemplos vivos de hombres que han crecido muchísimo, como es el caso tuyo. Y hay casos de mujeres que han crecido también muchísimo. O sea, creo que no tiene nada que ver eso. Y a la hora de grabar el contenido en la calle o en las provincias. Sí, eso sí me choca bastante. Creo que los hombres por ese lado lo tienen un poquitico más fácil. A ver, aunque quizás hemos luchado o estamos luchando todo el tiempo porque hombres y mujeres sean iguales, creo que a la hora de pues tú salir a la calle no cuentas con la misma seguridad que cuenta un hombre. Las mujeres casi siempre, al menos en mi caso, me gusta salir acompañada, no me gusta salir sola. He salido sola, no es que ahora yo salgo sola y ya me vayan a hacer algo, no, he salido sola, pero me gusta siempre salir acompañada por un problema de seguridad, por un problema de que ando con el móvil en la calle sola, que como hay tanta ola de delincuencia ahora mismo, tengo miedo que me puedan asaltar, que me puedan arrebatar el teléfono estando sola, porque me van a ver más vulnerable que estando acompañada, sobre todo de un hombre, ¿sabes? Como que cuando uno está con un hombre te respetan un poquito más. Y en cuanto a las provincias, igual. A ver, yo no he salido hasta ahora a grabar en otras provincias. Tengo idea de hacerlo en algún momento,
Pero en cuanto a las provincias, igual. Yo no me imagino yendo sola a una provincia a estar grabando, ¿sabes? Tendría que ir con mi esposo o con alguien que estuviera conmigo. Por supuesto, me perjudicaría de cierta manera porque el gasto sería doble. Ya no sería solamente por mí, sino con la persona que está conmigo. Pero lo hiciera así, acompañada, porque sola no me atrevería, creo, a irme para una provincia que no conozco, personas que no conozco, a aventurarme, a estar unos días por allá sola, creo que no lo haría. De hecho, te voy a decir dos cosas. Una que no te quise contar cuando estabas explicando esto, que cuando nosotros veníamos en camino grabando uno de los videos, tú ibas con el teléfono en la calle y venían dos muchachos, ¿no? Uno pasó por un lado y otro por otro, y el que pasó por tu lado se te quedó mirando el teléfono. Y se dio cuenta que yo lo miré. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, a veces uno sale sola y en su mundo de estar grabando no te das cuenta de lo que tienes alrededor. Exactamente. Entonces tienes que estar pendiente a lo que estás grabando y a todo lo que tienes alrededor, porque te pasan por el lado, que te llevan el teléfono y tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Sí, cuando uno va caminando van sucediendo muchas cosas. No es lo mismo Y, que vas claro, con alguien, que ese alguien está pendiente a lo que está pasando. Entonces yo estoy pendiente a lo que estoy grabando, pero tengo como cierta seguridad, ¿sabes? Cuando estoy sola, ¿no? En las provincias yo te diría que depende de los lugares a donde vaya, la delincuencia puede variar. Hay lugares como Matanzas, por ejemplo, que están muy oscuros ahora mismo. El Boulevard de Matanzas es Sí. pura oscuridad. Y los lugares donde usualmente los jóvenes se suelen reunir, en la calle Narváez, el ambiente ya se nota malo, se nota el ambiente Ya. malo. Por otra parte, en las provincias cuando vas, es cierto que si vas con otra persona, el gasto es doble. También. El gasto es doble porque usualmente un youtuber tiene una pareja que no es youtuber. Entonces no tiene el mismo nivel de ingreso y por ende no puede pagar las mismas cosas que Exacto. puedes pagar tú que puedo pagar yo. Exacto. Y el gasto es doble. Y cuando uno va a estos lugares, obviamente quiere grabar locaciones que no sean siempre turísticas, que no sean siempre bonitas. Uno quiere grabar el día a día de cubano, ¿sabes? Entonces te puedes meter, por decirlo de alguna manera, en barrios que no son los mejores y sola creo que no lo haría. Claro. O sea, sí hay una dificultad siendo mujer. Que siendo hombre quizás te vas solo y bueno, eres hombre, impones cierto respeto, pero siendo mujer te ven como más ahí vulnerable, digámoslo así. Mucha inseguridad, Sí, sí. mayor inseguridad. Desde mi punto de vista, sí. ¿Te gusta el trabajo que estás haciendo en YouTube? ¿Qué se siente cuando el canal empieza a crecer? A ver, lo más importante que te quiero preguntar, lo más importante, porque muchas personas piensan que nosotros mostramos lo que mostramos por la monetización. Ajá. Háblame un poco sobre eso. ¿Qué tú opinas sobre la realidad de Cuba? Si te gusta lo que muestras en el canal. A ver, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más quisiera yo que mostrar otras cosas, sabes? ¿Qué más quisiera yo de hacer mi canal quizás de realidad cubana diferente? Quizás de cosas bonitas, de lugares bonitos. Sí existen lugares bonitos en Cuba, porque hay personas que dicen, solo muestran lo malo, la parte negativa. En Cuba hay muchos lugares bonitos. En Cuba hay muchos lugares bonitos, pero no son lugares accesibles para la mayoría del pueblo cubano. O sea, la cotidianidad que vive el cubano es la que nosotros mostramos en los videos. Las basuras en las calles, los edificios derrumbados, buscando comida, las colas, es lo que vive el cubano diariamente. Es la realidad que se vive en Cuba. ¿Qué más quisiera uno que fuera otra? Pero no es otra, es esa, ¿sabes? Entonces, eso es lo que muestra uno en los videos, la realidad de Cuba. Yo en mi canal como tal muestro la realidad de Cuba y mi realidad, ¿sabes? Que mis videos diarios, mis vlogs diarios y pues también los lugares a los que voy, lo que está viviendo el cubano actualmente, lo que está pasando en Cuba. Y creo que no puedo mostrar otra cosa porque no existe otra realidad que esa. Si voy a un lugar bonito mañana, pues hago un vlog y muestro ese lugar bonito. Pero no es lo que vivo día a día. Lo que vivo día a día es lo que muestro. Yo creo que entonces ya cuando empieces a ir a las provincias, que encuentres, bueno, que tienes un acompañante, tu acompañante trabaja, Sí. se dedica a otra cosa. Sí, sí. Entonces es un poco complejo moverte precisamente por eso. Sí, también por eso es un poco complicado, porque tengo que contar con el tiempo de él. Sí. Y como que... pero Ya entonces cuando te empieces a mover a otras provincias ya vas a poder mostrar otras cosas un tanto diferentes que va a estar dentro de lo mismo, ¿no? Porque va a seguir siendo Cuba, va a seguir habiendo latones de basura, gente buscando Necesidades y tal, necesidades, sí. problemas y cosas, pero bueno, también puedes mostrar otra cosa un tanto diferente. un tanto diferente e incluso me hace como que ilusión porque puedo conocer cosas que yo misma no conozco.
Yo he ido a muy poquitas provincias, creo que 2 o 3 cuando más. Y me hace mucha ilusión conocer otras provincias, conocer otras personas, otras costumbres, ¿sabes? No solamente para el canal, sino también para mí, para mi vida personal. Son experiencias. ¿Pero te gusta lo que estás haciendo? Me gusta lo que estoy haciendo. Nunca había tenido un trabajo que me gustara, realmente lo digo. Desde que empecé a trabajar, he sido muy inestable en los trabajos, realmente. No he durado mucho tiempo en ningún trabajo. Creo que de alguna manera siempre he estado buscando algo que realmente me llene, que realmente me guste. Y bueno, encontré YouTube. Me gusta crear contenido, me gusta editar, me gusta imaginarme algo y hacerlo. De hecho, cuando yo empecé, yo no sabía absolutamente nada. Yo busqué tutoriales que me enseñaran, mira, se edita así, se hace así. Cosas que yo quería hacer, que yo veía en otros videos, y yo decía, ¿cómo es que hago esto? Buscaba cómo se hace tal cosa. Me salía y pues lo recreaba. Y me gusta realmente, porque puedo innovar, puedo hacer cosas. La gente te dice, si es un sueño, si es lo que te gusta, nunca va a ser un trabajo, porque siempre lo vas a estar disfrutando. Es un trabajo. Porque hay veces que a mí me encanta lo que hago, pero hay veces que yo no tengo deseos de hacerlo. Pero lo tengo que hacer, ¿sabes? Porque es un trabajo. No es como que, no, hoy no quiero, hoy no voy a subir video. No, porque yo tengo un compromiso conmigo misma primeramente y luego un compromiso con las personas que me están siguiendo. Con la comunidad que te sigue. Exactamente. Y entonces es un trabajo que hay veces que por X motivos no tengo deseos, no estoy de ánimo, es una realidad, soy un ser humano, pero que sí me gusta, que lo disfruto y que me veo haciéndolo por mucho tiempo, pues sí, obviamente. También era lo que tú decías al principio, hay videos que son un tanto más complejos que otros, uno a veces le pone más trabajo y más tiempo. Y más tiempo, y hay veces que le pones un esmero a un video que cuando lo publicas no tiene ni 10.000 vistas, sí. Que hay cosas que, te tira por el piso. Hay cosas que solamente conocemos nosotros los que hacemos esto, ¿no? Porque esto es el proceso de grabación, o sea, tratar de primero visualizar la idea de qué es lo que se va a mostrar para en base a eso grabar, ¿no? Después que uno graba, a veces uno graba lo que quiere, a veces no sale como uno quiere, y entonces los que utilizamos mucha voz en off, como nosotros dos, pasamos un poco más trabajo. No, yo por lo menos tengo que hacer un guión primero, lo que voy a decir, porque no me puedo poner delante de un micrófono a hablar lo que se me ocurra, porque al final no va a salir bien. Y a veces no te fluyen las ideas. A veces no te fluyen las ideas, sí. A veces es un caos. Dejarlo y después uno se estresa con uno mismo porque, ay, ¿qué pasa? Que no, como que te bloqueas y ya luego pues todo fluye mejor. ¿Cuánto se ha tardado el video que más tiempo te ha tomado editar? Alrededor de una semana. ¿Alrededor de una semana? Sí, alrededor de una semana. No me preguntes ahora mismo cuál es, que no me acuerdo. Pero sí sé que estuve muchos días editando un video que yo decía, ¿cuándo yo termino esto? Por Dios. Y sí, pero es que uno trabaja más en algunos videos, le pone como más énfasis. Y ya te digo, es de hecho frustrante cuando no tiene los resultados que uno espera. Pero bueno, nada, pasamos página y seguimos. ¿Cómo te ha cambiado la vida ser youtuber? Bastante, de hecho bastante. No solamente económicamente hablando, porque bueno, no es un secreto para nadie que los youtubers ganamos un poco mejor que el cubano promedio aquí en Cuba. Pero no solamente eso, sino que gracias al canal he conocido a muchas personas que... Yo siempre digo, gracias al canal yo he recuperado la fe en la humanidad. Sí, yo siempre digo eso. Yo pensaba que las personas no hacían el bien ya, ¿sabes? Yo pensaba que las personas hacían siempre con un propósito. Y gracias al canal me he dado cuenta que no es así. Gracias al canal me he dado cuenta... Porque tú haces contenido un tanto filantrópico también, ¿no? Yo... De dar regalos y cosas así. Sí, yo hago contenido de donaciones, de ayudas. Me gusta hacerlo. Puedo hacer otro contenido, pero me gusta hacer ese, lo incluyo dentro del canal. A veces no sale como uno espera, a veces sale mejor, a veces sale peor. Pero sí, me gusta. De cierta manera, si yo digo, bueno, si yo estoy recibiendo tantas bendiciones de tantas personas, me gusta también compartir con otras personas, como que se vuelva una cadena, diciéndolo así. Y sí, he conocido muchísimas personas que me han ayudado un montón, que sin conocerme me quieren, ¿sabe? Que se preocupan por mí, que están ahí siempre para mí. Personas que considero hoy en día amistades. Gracias a mi canal se han conocido personas, o sea, terceros se han conocido y han consolidado también amistades, relaciones y tal. Y es una cosa bastante bonita, la verdad.
¿Cómo llevas la fama? Yo no soy famosa. Yo no soy famosa. Para nada. Sí me sorprende un poco. Me sorprendió muchísimo, muchísimo. Una vez que estaba en La Habana y grabando. Y se me acerca una muchacha a mí. ¿Tú eres Olivia? Y yo, sí, ¿qué pasó? Ay, es que yo veo tus videos en YouTube. ¿Me puedo tirar una foto contigo? Y yo como que, ¿what? Me sorprendió muchísimo realmente, fue la primera vez. Ya luego pues me llueven suscriptores que vienen a Cuba y me quieren conocer. Mira, voy a Cuba, te quiero conocer, vamos a quedar por favor, que quieren tirarse foto conmigo y tal, como si... Y yo realmente no me considero una persona famosa, yo sigo siendo la misma, pero nada, es algo realmente bonito, la verdad. Yo he visto algunos videos tuyos y tienes un contenido bastante interesante y he visto que el canal tuyo está creciendo también, de lo que me alegro bastante. Gracias. ¿Cómo te ves de aquí a un año más o menos? ¿Dónde te ves y cómo te ves? Mira chicos, yo quiero seguir trabajando fuertemente en el canal. Hay veces que yo misma como que me frustro de alguna manera porque digo, yo quiero hacer y quiero hacer tantas cosas que termino no haciendo nada. ¿Sabes? Yo quiero estudiar en el sentido de en cuanto a mi canal, en cuanto a mi crecimiento personal, obtener conocimientos, salir adelante, hacer más cosas de las que estoy haciendo ahora. Y hay veces que el tiempo no me da o las ganas no me dan o lo que sea. Pero yo sí, la idea que tengo es esforzarme más, sobre todo aprender más, mejorar más. Yo digo que yo no compito con nadie, yo compito conmigo misma, con mi contenido anterior, que el que estoy haciendo ahora sea mejor que el que hice hace un mes. A veces no lo hago así, a veces yo misma hago un video porque estoy apurada, voy a hacer este video, cuando lo termino digo, ay por Dios, qué basura ese video, ¿sabes? Y me frustro y me pongo brava conmigo misma. Y digo, ¿por qué hago estas cosas? Porque la idea es mejorarme, o sea, una mejor versión de lo que estoy haciendo. Y me veo así, intentando mejorarme, intentando estudiar, intentando crecer poco a poco. Y dentro de un año, qué sé yo no sé ni dónde voy a estar mañana, así que dentro de un año, no sé, espero... que sea donde sea para mejor, la verdad. Bueno, mañana vas a estar por alguna provincia quizás. Ojalá, hace falta. Y después quién sabe. Hace falta. Mientras sea para bien, bienvenido sea. Bueno, mucho éxito, gracias por haber venido aquí y espero pronto hacer otro video contigo. Ya, muchísimas gracias a ti por invitarme.